fuerte es que hay mucha gente sin vacunar, ya lo dije, las niñas y los niños de 6, 8 meses, que ya se aprobó en otros países, que en muchos países se está aplicando hasta los 4 años. Pero además, otro problema que se está presentando y contestando a la pregunta del por qué está surgiendo de nueva cuenta, en este caso una sexta ola, se debe a que son nuevas subvariantes, que la estructura del virus cambia, de tal manera que le sacan la vuelta y evaden la inmunidad generada por las vacunas que estamos aplicando. Es por ello que en este momento ya existe otro tipo de vacuna, como ya ven que la influenza cada año cambia la estructura del virus, pero se suma a eso, por eso es polivalente la influenza. En el caso del COVID-19 ya hay una vacuna bivalente que protege contra la cepa original y protege contra la nueva subvariante, en este caso Omicron. Y es por ello que hay que traer esa vacuna bivalente aquí a México, pero no se ha traído. Yo, por ejemplo, ya me vacuné. Yo estuve en Estados Unidos, me apliqué esa vacuna porque conozco que me va a ayudar y me va a proteger. Y bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es hacer un llamado al gobierno para que en el inventario haya vacunas. Maestro, aún así, el primer reporte del año de la Secretaría de Salud, hubo una persona que tuvo todo el esquema de vacunación y sin ninguna enfermedad que pudiera hacerlo más vulnerable. ¿Qué sucedió en ese caso? Bueno, los organismos son diferentes. No, los organismos, la genética es diferente. Los riesgos que tiene una persona muchas veces no los conocemos. Pero, por ejemplo, vemos gente delgada que tiene hipercolesterolemia o que tiene altos los triglicéridos. Y la persona es delgada, pero muchas veces esto es genético. Muchas veces son cuestiones características de un organismo. De tal manera que la gente que está vacunada no está exenta a contagiarse por este tipo de enfermedades. Aquí lo que ayuda en el caso de la vacuna es amortiguar la gravedad. Es sobre todo lo que ayuda. ¿Y por qué uno se contagia con este tipo de enfermedades, que son enfermedades infecto-contagiosas que se transmiten de persona a persona a través de las gotas de saliva? Bueno, esto pues es importante comentarlo, que lo principal es evitar, pero en la entrada, sobre todo lo que es la boca, lo que es la nariz, nosotros no tenemos inmunidad y esto penetra al organismo, genera la enfermedad, pero luego el organismo se defiende y por eso no es grave la enfermedad que genera. Pero en este momento también hay países que ya están a punto de sacar una vacuna que es una vacuna por aerosol, que es nasal, con la finalidad de generar en la mucosa también inmunidad y evitar que la gente se contagie. Hay muchas cosas que van a aparecer porque desconocemos, todavía falta mucho conocimiento que se van a generar sobre esta enfermedad del COVID-19, pero lo cierto es que en esta era invernal se juntaron 3 virus, el virus del COVID-19, de influenza y lo que es la gripa común y corriente. Fue un error de parte del gobierno comentar en noviembre que ya no usáramos el cubrebocas. Debido a ello, se incrementó en mucho lo que son las enfermedades respiratorias, que ahora pues ya no es tan agresivo lo que es el COVID-19, pero está haciendo equipo con el resto de los virus que generan otro tipo de enfermedades que se transmiten de persona a persona. De tal manera que lo mejor, en lugares cerrados hay que seguir usando el cubrebocas. El hubiera no existe, pero hay que recordar que el año pasado no hubo gripas, no hubo influenza. ¿Por qué? Porque usábamos el cubrebocas y guardábamos la sana distancia. De repente nos relajamos este año y más con algunas declaraciones en donde se dijo que el cubrebocas ya no era necesario. Creo que lo correcto era sigan usando el cubrebocas en lugares cerrados hasta el mes de febrero, marzo, abril del año que viene, ya que pase el tiempo del frío. Porque acuérdense ustedes una frase, el pueblo mexicano es muy sabio y muchas veces las frases que tenemos nos revelan, ¿no? Y se dice enero, febrero de dejadero. Entonces nosotros que somos adultos mayores, nuestra capacidad de defensa del aparato inmunológico disminuye por la edad y muchas veces tenemos enfermedades de riesgo, tenemos enfermedades
una infección crónico-degenerativa, somos hipertensos, tenemos diabetes, tenemos insuficiencia renal crónica u otro tipo de enfermedad que nos hace más vulnerables. Por eso cuando llega el tiempo de frío, nosotros los viejos, de repente una gripa se nos complica y se vuelve neumonía en muchas ocasiones y por eso mueren muchos viejitos. Esa es la realidad. Si hay cuidado para no contagiarse en este tiempo, lógicamente que le sacamos la vuelta a ese tipo de enfermedades. Pero hoy son 3 virus y el COVID-19 no se ha ido. El día de ayer se infectaron alrededor de 120,000 gentes en Estados Unidos. Y en Estados Unidos prácticamente aquí pasa lo que pasa allá. Somos vecinos. Y aquí pues no se infectó mucha gente, pero no se infecta mucha gente porque no hacemos pruebas. Porque no hacemos pruebas. Esa es la realidad. Lógicamente que los mexicanos, debido a que se dejó libre en muchas ocasiones, y esto tuvo como consecuencia altos índices de letalidad, nos inmunizamos, pero nos inmunizamos porque nos enfermamos. Ahora, falta ver la secuela del COVID, falta ver ese problema que se está presentando y en donde en este momento se están realizando muchas investigaciones que tienen que ver con el COVID largo, porque se ha encontrado en infinidad de pacientes que con el tiempo se activa el virus en diferentes órganos y esto tiene como consecuencia diferentes patologías y es por ello que nosotros debemos de estar atentos, la gente se tiene que estar checando con su médico, se tiene que estar revisando el cuerpo porque las secuelas que deja, hay gente que muere, que se infarta y bueno, se reporta como un infarto al corazón, pero muchas veces esto es por la pericarditis o por la secuela que dejó en el corazón el COVID-19. ¿No? Y yo conozco muchos casos, puesto que yo todos los días trabajo en la medicina privada. Yo tengo gabinetes que son de diagnóstico, tengo gabinetes donde manejo mucho paciente terminal y conozco porque tenemos tecnología de punta en todos los sentidos en la medicina privada. Entonces conozco cuándo está surgiendo una enfermedad, cuándo baja la prevalencia y conozco también la gravedad de enfermedades nuevas que se están dando. Amén de que ha sido mi carrera durante 44 años, por eso hablo de esto. Si no, pues no hablara. Yo sé más de esto que de política, esa es la realidad. Entonces, ¿cuál sería el llamado entonces a las autoridades o específicamente a la Secretaría de Salud? Sobre a todo cambiar el discurso por el tema del uso de cubrebocas y a promover más la vacuna patada, que bueno, como que está comprobada que tiene una alta eficiencia. No debemos de jugar al teléfono descompuesto. En este tipo de enfermedades, y sobre todo cuando está de por medio la salud y la vida de nosotros como seres humanos, debe de haber mucha claridad, debe de haber mucha información. La desinformación aquí causa muertes, de tal manera que si aquí a Sinaloa, en la primera remesa, llegaron 102,000 dosis de vacuna Abdalá, y hace unos días hubo un reporte que se habían aplicado 3,800, significa que la gente o no sabe o la está rechazando. Y yo, la verdad, me inclino en que la gente no sabe, no conoce, no se ha difundido, ¿no? Entonces el que no sabe es como el que no ve. Y es necesario que las autoridades difundan, inviten a la gente a vacunar, que vayamos al encuentro de la gente, que toquemos las puertas de las casas. ¿Por qué? Porque aparentemente dicen ya pega como una gripa, sí, pero no sabemos las secuelas que esto deja. La semana pasada murieron 137 personas aquí en México, una semana antes cerca de 200, pero muchos diagnósticos no son correctos. Son secuelas del COVID y en el acta de defunción se anota otra cosa. Lo cierto es que esto está pegando fuerte. China es un ejemplo en este momento de que la estrategia que tuvo, el efecto. China tiene 17,000 muertos en este momento. México tiene, no sé, 320,000 reportados entre comillas. China tiene más de 1,400 millones de habitantes. México tiene 130 millones de habitantes. Nada más para que tengan una idea, porque ellos le apuntaron al COVID-0. No moría durante muchos meses un solo enfermo por COVID-19 en China, pero ¿cuál fue el problema? No adquirieron inmunidad natural. Y de repente se les sale de las manos, quieren ellos sustituir la inmunidad natural por la vacuna, pero no tienen la capacidad para vacunar a la gente
pero además no han admitido vacunas que se han producido fuera de ese país, pura vacuna china. Entonces, hoy están sufriendo las consecuencias con mucho enfermo, pero repito, tenemos Estados Unidos, país desarrollado, un país donde ha muerto más de 1 millón de gente como consecuencia del COVID-19, y el día de ayer se infectaron 120,000, antier 100,000, ahora que llega el fin de semana baja, pero no baja porque no haya contagio, no, baja porque pues no cierran muchas instituciones donde realizan las pruebas, de tal manera que aquí lo mejor es la prevención, y la mejor prevención que hay es las intervenciones no farmacológicas, como es el uso del cubrebocas, en la sana distancia, que todavía es valedero esto, y la vacunación. Ahorita que la sociedad de cierta manera y las autoridades también se han relajado, es de preocuparse todavía el COVID-19, o sea, si hay necesidad de todavía mantenerse alertas del COVID-19, a mente que pues ha disminuido la letalidad, pero sí es algo que se tiene que mantener el dedo sobre el renglón para que la gente se siga cuidando. Por supuesto que sí, pero además es una enfermedad que no sabemos lo que te va a dejar a futuro. Entonces, el hecho de que mueran, por ejemplo, 150 personas a la semana, 200 personas en una semana, ustedes vean cómo de repente es un escándalo cuando por alguna razón se cae un edificio y mueren 10 personas. ¿No? Claro que es un escándalo, al que les duele, les duele. Estas 10 personas para las familias correspondientes es una estadística del 100%. ¿No? Sin embargo, en el COVID muere gente y ya no hay escándalo. Esa es la situación. No deja de ser letal. El escándalo para nosotros de manera personal es cuando nos toca a algún amigo cercano, algún familiar, Dios guarde, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando, y las vacunas, no hay vacuna de Pfizer para los refuerzos. Hay que recordar que abajo de 18 años es Pfizer, no es Ardala. Ardala se está aplicando como refuerzo arriba de 18 años. Aprovechen ustedes que ya tiene, si son 3 meses, vaya, aplíquese la Ardala, no pasa nada. No, si pasan 4 meses, hay mucho adulto mayor que ya tiene 10 meses y cree que ya la hizo. Sí, en efecto, puede que sí, pero también hay que checar lo que está pasando aquí en México y lo que está pasando en otros países. Maestro, ¿considera entonces que ahora que ya se acerca Carnaval en Mazatlán, la Secretaría tiene implementar en lo que presenta las medidas preventivas? Hay que darle seguimiento. El Carnaval pues es en febrero, es en febrero, todavía estamos con bajas temperaturas. Entonces, en lugares abiertos, yo creo que se debe dejar al arbitrio de la gente. Mucha gente lo usa, pero en lugares cerrados sí debieran de usar el cubrebocas todavía. Esto es como prevención, porque hay mucha gente que está enferma por COVID, él no sabe que está enfermo por COVID, está hablando y está contagiando mucha gente, y cuando los contagiados son gente vulnerable, ahí es el problema, ¿no? Sobre todo adulto mayor, y en los adultos mayores tenemos enfermedades de viejos, todos. Entonces esto nos hace más vulnerables, más débiles. Entonces es muy importante cuidarnos más, porque nosotros salimos a la calle, bueno, ustedes los jóvenes salen a la calle, van a su casa y transportan el virus. Y allí en casa puede haber alguien que esté inmunocomprometido, algún niño incluso que esté llevando una terapia o un tratamiento para el cáncer, que está inmunocomprometido, a ese fácilmente le hace mucho daño, ¿no? Virus de esta naturaleza, y a los adultos mayores también. ¿Considera entonces que debería retomarse la política de vacunación masiva para toda la población en México? Sí, por supuesto. Así como nosotros vemos esquemas para la influenza donde año con año se está vacunando, y que la influenza debiera de aplicarse a todo el mundo, nada más que México únicamente adquiere alrededor de 33 millones de dosis para la influenza, y somos 130 millones de habitantes. Por eso se dice que únicamente se vacune niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años en adelante, y gente vulnerable que tiene
alguna enfermedad agregada, gente que trabaja en los hospitales, mujeres embarazadas. No por eso, porque no alcanza, porque la cantidad de vacunas que se compra es baja, ¿no? Es baja. Y en el caso del COVID, ahorita vámonos al día de hoy. El día de hoy no hay refuerzo, por ejemplo, aquí en Sinaloa, en lo que se refiere para jóvenes, porque no hay vacuna Pfizer. Llegó la Abdala, que es para mayores de 18 años, nada más que mayores de 18 años está siendo rechazada por la población porque le han dado mala fama. Reitero, la Organización Mundial de la Salud no la ha aprobado, pero son por cuestiones geopolíticas, porque es cubana, por eso. Pero Cuba ya lo ha aplicado a millones y millones de gentes en su país. Hay que recordar que Cuba es un país de 11 millones de habitantes aproximadamente, pero en otros países también se ha aplicado. No ha habido efectos colaterales y es un virus atenuado. Entonces, prácticamente se habla de que el hidróxido de aluminio, que es el vehículo, pues tarda tiempo en eliminarse. Pues sí, siempre se utiliza un vehículo para una vacuna para que se esté liberando lentamente y tenga mayor efecto en lo que es la generación de anticuerpos. Pero ahorita es lo que hay disponible y esa vacuna sirve. Yo se la recomiendo, si quieren, muy públicamente yo me la aplico junto con la gente. Maestro, otra pregunta, su opinión saber sobre el jueves pasado, jueves negro, ¿cuál es también su apreciación precisamente en la capital? Porque se sigue viviendo esta psicosis que da esta inseguridad y que ante nosotros de afuera de Sinaloa pues siguen viendo como un estado completamente. Sí, bueno, ahí están las alertas. No, alertas no únicamente para Sinaloa, sino también para Colima, para Michoacán, para Guerrero, para Tamaulipas, pero a nosotros nos interesa en este momento Sinaloa, y son alertas por la inseguridad, y esto nos pega en dos sentidos. No, nos pega, por ejemplo, aquí en Mazatlán, en el turismo, aunque se dice que Mazatlán no está reportado, pero está reportado como tal Sinaloa. Y en el caso de las inversiones, donde la inseguridad siempre causa incertidumbre y por eso no llegan las inversiones fuertes. Entonces, todo esto es preventivo. Para ello, así como el COVID-19, así como la influenza, debe de haber vacunas. Y la vacuna definitivamente es antes de que se den este tipo de eventos. Y la vacuna es más inversión en cultura, más inversión en educación, más inversión en seguridad y sobre todo pues un llamado a la gente que se involucra, porque quien decide los gobiernos que tenemos pues es la gente. Y a la hora de votar, no cambie su voto por una despensa, no venda su voto porque después paga facturas como las que estamos pagando en este momento. Con eso digo todo, no hay que enredarnos, para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, ¿no? Entonces allí todo es preventivo. Nosotros tenemos aquí en México, pues voy a poner un ejemplo muy contundente. En México, el último dato que tiene la Secretaría de Educación Pública de lo que es el tránsito escolar, en el 2003-2004 ingresaron a primero de primaria, un poco más de 14 millones de niñas y niños, fueron 14.6 millones de niñas y niños. 17 años después únicamente recibieron un título profesional 4 millones. Se quedaron más de 10 millones en el camino. Ese es el sistema educativo mexicano que tenemos en este momento, ineficiente, y esto nos pega muy duro en todos los sentidos, porque cuando no hay educación aumenta la desigualdad social, aumenta la pobreza, disminuye la productividad, disminuye el crecimiento económico, disminuye la generación de empleo, y los jóvenes pues se van a trabajar a otro lado. En este año que acaba de terminar, aquí en México tuvimos una generación de un poco más de 750,000 empleos formales, y sin embargo se están sumando a la población económicamente activa más de 1.200.000 jóvenes. Hay mucha gente que no encuentra trabajo. Aquí en Sinaloa tuvimos alrededor de 12,000 empleos nada más formales aquí en Sinaloa. Falta mucha inversión, falta un plan de desarrollo económico de nuestro estado, falta que se le dé valor agregado al sector económico primario.
para que aumente el secundario y se generen más empleos de calidad. Eso es lo que nosotros necesitamos. En el terciario estamos bien, sobre todo lo que tiene que ver con el turismo, los servicios, el comercio. En el primario somos campeones nacionales. A nivel nacional hay un poco más del 3% de lo que es el sector económico primario, de lo que se aporta al Producto Interno Bruto Nacional. Pero en el caso de Sinaloa es alrededor del 11.5%, somos campeones. Sin embargo, eso no genera empleo de calidad. Necesitamos alargar esa cadena productiva, darle un valor agregado para que mejore la generación de empleo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, no se da. Hemos fracasado. Presa Picacho debió haberse terminado en 2012. ¿No? Qué bueno que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador la retomó. Presa Santa María debió haberse terminado en 2018. ¿No? Qué bueno que nuestro presidente lo retomó. El gasoducto debió haberse terminado en 2016. Son $3,000 millones lo que se invirtieron. Aquí en Sinaloa se invirtieron alrededor de un poco más de $1,000 millones y todo quedó enterrado. ¿Dónde está el gas? ¿Dónde detonó la agroindustria? Todo lo que se dijo fue una vil y descarada mentira. Entonces así estamos, por eso estamos como estamos. Por eso, al no haber los suficientes empleos, lógicamente que se genera el problema que estamos viviendo. ¿Cuál es la recomendación de nuestro presidente para controlar la migración? Que es un tema muy candente en este momento y que fue un tema que se trató en la reunión trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿No? La propuesta es invertir en Centroamérica para que la gente tenga trabajo, y no tenga necesidad de venirse para acá. Esa es la propuesta. Pero bueno, aquí en México ustedes conocen la lucha de los desplazados. ¿Qué necesitamos nosotros hacer allá en la sierra? Generar empleo para que la gente no entre a otro tipo de trabajos ilegales y que tenga trabajo la gente en la sierra para que no se desplace y no tengamos este problema aquí. Es decir, la solución es muy clara y nosotros lo que tenemos que hacer es poner a estudiar a nuestros jóvenes. Eso es lo que tenemos que hacer, porque los jóvenes entre 19 y 23 años que debieran estar estudiando una carrera profesional en este momento únicamente lo están haciendo a nivel nacional un poco arriba de 40 nada más, y aquí en Sinaloa alrededor de 50 no están estudiando, y precisamente la gente porque anda aquí en las calles, ¿no? Y esto pues origina problemas como ese jueves, ¿no? Que tuvimos lamentablemente hace una semana. Maestro, en el tema de cierto punto de migración, los centroamericanos, ¿cómo va a impactar y cuánto le va a costar al país recibir esos 30,000 indocumentados que va a deportar, que estará empezando a deportar Estados Unidos a México a partir de ya, esa reforma que todavía establecida por parte de Estados Unidos de que se van a recibir 30,000 documentados cada mes? Pues sí, es que ese es el problema, ¿no? Sí, Biden, presidente de Estados Unidos, que como lo dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha construido un solo metro, ¿no? De muro. Sin embargo, pues nosotros le estamos ayudando para que no haya necesidad de construir un muro, porque estamos reteniendo a la gente aquí. Y el problema que se está generando es que Estados Unidos hace el trámite de la gente que quiere ingresar y dice mientras te soluciono, espérame allá en México, y ponen una cantidad, 30,000, ¿no? 30,000 migrantes, porque eso nos pega durísimo, ¿no? Nos pega durísimo, esa es la realidad, y son situaciones debido a la debilidad que tenemos como país, porque somos un país subdesarrollado, porque somos el traspatio de Estados Unidos. Esa es la realidad hasta el día de hoy. Y bueno, yo creo que los temas que se trataron y que fueron muy candentes, aparte de la migración, pues es el tema de las drogas, el problema del fentanilo.
en donde hay que decirlo de manera muy clara, si bien en Estados Unidos estamos viendo mucha gente por sobredosis y la mayor parte de esas muertes por sobredosis tienen que ver por fentanilo, aquí estamos muriendo mucha gente por la intoxicación de plomo debido al tráfico de armas, porque es impresionante la cantidad de armas ilegales que están pasando para México, y eso pues tiene como consecuencia un incremento en la violencia, y esto lo hemos visto y lo hemos sentido nosotros como sinaloenses. Entonces hay muchas cosas que ahí están. Lamentablemente nuestra economía depende casi enteramente de lo que es el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México, Canadá, y las exportaciones nuestras, cerca del 80% son a Estados Unidos. Entonces dependemos mucho de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos pone sus condiciones, y dentro de sus condiciones lo vimos muy claro en esta reunión trilateral que se llevó a cabo. Entonces eso es, a México lo único que le queda pues es continuar con el Tratado de Libre Comercio, pero algo que no ha hecho y que no ha sido agresivo en ello, es reactivar el mercado interno aquí en México. Maestro, en el aspecto político, ¿cómo va la conformación o cómo va la campaña y el posicionamiento de Siga López? Bueno, yo soy el coordinador estatal, que Sigue López, y bueno, ustedes saben que cuando trabajamos, de tal manera que ya se conformaron los 20 comités municipales Sigue López. Eso ya los tenemos, ya tomado protesta, estamos capacitando a la gente. La semana que entra voy a estar en la Ciudad de México con este tema, y la situación sigue. Ayer hubo una declaración de nuestra posible carta a la presidencia, como candidato a la presidencia de la República, de Adán Augusto López Hernández, en donde le dijo a los medios de comunicación que no estaba en campaña, que estaba visitando todas las entidades federativas. Lo cierto es que hay algo alterno con la finalidad de no violar la normatividad electoral. Sigue López, así se llama el programa, pero pues la gente sabe que no es otra cosa más que una posible carta que para nosotros va a salir adelante, y será una carta muy importante para que suceda a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Adán Augusto es una persona que le sobra capacidad para eso y más, de tal manera que por eso nosotros lo estamos apoyando. Ahorita con lo que platicaba regresando al tema del presidente, no sé si ya se lo preguntaron, para usted fue un claro